cuando se siente Carlos Escudé, cuando lo armen, le empiezo a preguntar, ¿sí? Le quiero preguntar, entre otras cosas, si sigue el agujero negro en Bolivia o si esto va a llegar a alguna parte. Algunas ideas del editorial. Producción, Zumpano, me interrumpís en cuanto se produzca alguna información de último momento, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno. Yo planteo esta idea. Cristina y Evo, aunque son momentos distintos, y el peligro de jugar a ser eterno. El poder es la droga más potente del mundo. El poder político, digo, es la droga más potente del mundo. Es más potente que la cocaína, que la heroína o que cualquier droga de diseño. Y por supuesto, como cualquier droga potente, genera adicción. La explicación es sencilla. Quienes lo ejercen el poder, estoy hablando del poder político, la mayor parte del día se sienten por encima de todo. Mira, pensá conmigo, no te estoy exagerando, ¿eh? La mayor parte del día un presidente de un país latinoamericano se siente por encima de casi todo. Por encima de casi todos. Un presidente, una presidente o presidenta en cualquier país del mundo, y diría más en Latinoamérica, donde los límites institucionales son más laxos, bien pueden sentirse por encima, a ver, no sé, de gente muy poderosa. Por ejemplo, hablemos de Argentina, de un mega empresario, un presidente, incluso del mega empresario más rico del país, porque como bien decía Eduardo Feynman, está a tiro de lapicera, de decreto. Un sindicalista, incluso un sindicalista con mucho poder como Hugo Moyano, el presidente que esté en ejercicio, se va a sentir por encima de él. Vamos a ver durante cuánto tiempo. Un dueño de medios, incluso de un multimedio tan poderoso como Clarín, de acuerdo al presidente, debe estar por debajo. Ese presidente argentino se debe sentir por encima de un juez, incluso del presidente de la Corte Suprema. Y de ahí para abajo cualquiera. ¿Tenés idea por un minuto de cómo se debe estar sintiendo Alberto Fernández cuando hasta abril de este año, me consta, casi nadie lo registraba y ahora tiene más de 1000 mensajes sin contestar en el mismo celular de siempre? Ya está llegando Willy Cohn, que vamos a hablar del impacto económico que puede tener esto, ¿no? Y lo que dijo Alberto Fernández sobre Trump y de lo que puede influir en el Fondo Monetario. Pero está Rolando Graña en vivo en La Paz. Rolando, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, aquí bajo el techito, porque el primero hubo granizo, después lluvia, así que nada, estoy bajo un techito. Bueno, decime cómo está la cosa, porque hubo momentos muy complicados hoy, ¿no? Sí, muy complicados. Hoy era el día de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa no se hizo, entonces, como no se hizo, como el Movimiento Socialismo de Evo Morales tiene mayoría, no se presentaron, entonces forzaron la interpretación y directamente nombraron a Jeanine Áñez como la nueva presidenta de Bolivia, con mandato, por lo menos si va a respetar la Constitución, que dice que es una presidenta que tiene que convocar elecciones para que el nuevo presidente asuma justo cuando tendría que haber asumido el presidente de las elecciones cuestionadas por fraudulentas. Eso es todo lo que tiene que hacer. Pero claro, vos estabas hablando recién del poder de un presidente. Una presidenta tiene mucho poder. Y fíjate qué loco, ¿no? Porque en cuestión de nada, de 2 semanas, Bolivia pasó de tener un presidente cocalero, de izquierda, antiimperialista, como decía él, qué sé yo, a tener, y que se reivindicaba indígena y andaba en las festividades de la Pachamama, a pasar a tener una presidenta que estaba en el balcón con la Biblia, al estilo Bolsonaro, con líderes cívicos que no votó nadie, que son líderes cívicos, digamos, del producto de la crisis que provocó el fraude, y con el sostén que ella misma reconoció de la policía y del ejército. Ahora, Rolando, ahora lo voy a hablar con Carlos Escudé, pero vos desde ahí debes tener mucha más información. ¿Es legítimo, es legal y es, a ver, sustentable la presidencia de Áñez? Mira, yo tengo una teoría peregrina, que es que los debates entre constitucionalistas son peores que las discusiones de borrachos, ¿viste? Porque discuten, y siempre uno tiene un libro y otro tiene el otro, y nunca se ponen de acuerdo. Por supuesto, acá en este momento, los debates entre los constitucionalistas en Bolivia sobre si es legal, es constitucional lo que está pasando, están a la orden del día.
La verdad es que lo primero que uno puede decir es que han forzado tanto la cuestión de la Asamblea Legislativa y tenían tanto apuro por designar la presidenta, que es una presidenta que asume floja de papeles. Pero bueno, ya está. Lo que nadie puede dudar es que tiene el poder real, porque el poder real hoy pasa por el ejército, pasa por la policía, que es la que está garantizando el control en las ciudades, y ellos están, y de eso nadie puede dudar, que ella tiene el poder real. Rolo, ¿y la calle? ¿Quién tiene el poder de la calle? Bueno, vos sabés que curiosamente Evo Morales, digo, uno de los tantos dirigentes de gobierno redistributivos o populistas o como quieras llamarle, porque tenía un partido muy fuerte, con capacidad de movilización. Él fue un dirigente cocalero, llega a ser presidente después de montones de movilizaciones, no había tocado la calle. Lo que había habido habían sido como pequeños alzamientos aislados en el Alto, en Cochabamba, pero no había habido una marcha organizada y de hecho todavía no la hubo. Fue muy parecido a lo que pasó con Lula, que Lula tampoco sacó su aparato partidario a defenderlo cuando cayó preso. Fueron algunos que se fueron a poner ahí alrededor del sindicato original de donde salió Lula. Acá pasó lo mismo. Recién hoy hubo una marcha desde el Alto. Los aymaras del Alto bajaron a defender a Evo Morales y discutieron con los militares y pasaron los aviones en vuelo rasante como para demostrar que los militares apoyaban a la futura presidenta, y hubo gases lacrimógenos y bala de goma contra los aymaras. Pero la verdad es que todavía o el movimiento del socialismo era una cáscara vacía o todavía no mostró poder. Bueno, Rolo, te agradezco mucho. Sé que tuviste una jornada muy, muy intensa y mañana esperemos que sea intensa, pero en paz. Así que en cualquier momento te volvemos a llamar y si pasa algo, bueno, nos llamás vos o te volvemos a llamar nosotros, ¿sí? Gracias, Luis. Gracias. Bueno, complicado está. Willy, buenas noches. Ahora vamos a hablar un ratito de economía también, porque va a tener un impacto económico. Y obviamente vos analizás la política también, así que no te voy a quitar ese atributo que lo tenés. Saludo a Pola Olioxarac. Tengo la última novela de ella que recomiendo y que se llama Mona. Ensayista, tiene una mirada sobre la Argentina y el mundo muy, muy interesante. Pola, buenas noches. Cuando estés y te armen, volvemos a conversar, ¿sí? Carlos Escudé, gracias por venir. Al contrario, Luis, tantos años. Igualmente, un gusto tenerte. A ver, vamos por el principio. ¿Coincidís conmigo? No tenés que coincidir, pero yo creo que técnicamente ha sido un golpe de Estado lo que sucedió en Bolivia. Absolutamente, y por lo que acabamos de oír, ¿no es cierto?, esto de que esta señora Yanina Áñez Chávez tiene el poder real. Yo tengo que deducir que nos han mentido en todo el día de ayer cuando los sectores de derecha decían acá no hubo un golpe de Estado, lo que hay es un vacío de poder, ¿no es cierto? Hay ausencia de instituciones y no una toma del poder desde alguna institución, ¿no? Eso era claro incluso ayer, incluso cuando lo decían, porque, digamos, si la policía se amotina y en los 9 departamentos del país, los departamentos en Bolivia son el equivalente de nuestras provincias, ¿no es cierto? Es decir, en todo el país no hay policía, entonces, ¿cómo no va a haber anarquía? ¿No? Pero esto es porque... técnicamente fue un golpe. Interrumpieron un gobierno constitucional. Es mucho más que técnicamente, es un golpe. ¿No es cierto? Es decir, porque esta palabreja técnicamente parece quitar... No, a ver, porque te lo digo, porque Luis Almagro, el número 1 de la OEA, acaba de decir que el golpe lo produjo Evo Morales con el fraude electoral que convalidó. Bueno, digamos, siempre se puede arguir con falacias. El fraude electoral, ¿no es cierto?, fue un error gravísimo de parte del presidente Evo Morales. Pero ¿Y lo reconoces como un fraude electoral? Sí, digamos, no fue un fraude absoluto. Evo ganó las elecciones, pero no, digamos, con el margen necesario como para no pasar a segunda vuelta. Se produjo un apagón informativo, lo que todos sabemos. Y además, digamos, es decir, estas cosas que siempre pasan en Bolivia, de que se queman urnas, se roban urnas, se comete todo tipo de desmán. Es decir, es una cultura muy diferente de la nuestra, ¿no? Y luego, Carlos, supongo que, además del tema del golpe, coincidirás conmigo en que Evo fue provocando una impaciencia y una intolerancia en parte de la sociedad, intentando perpetuarse en el poder, que para mí es digo, por supuesto que no sé qué va primero, pero es uno de los ejes de la cuestión.
Sí, es decir, es uno de los ejes de la cuestión, ninguna duda, pero digamos, yo discrepo respecto de que tengamos en América Latina esta manía, ¿no es cierto?, porque los políticos se perpetúan en el poder. Porque, No, la tienen los políticos, Latinoamérica no la tiene. Pero digo yo, digamos, en Europa, los primeros ministros duran mucho más tiempo, ¿no es cierto? Pueden durar 20 años. Dame ejemplos, por favor. Y Mitterrand. Es decir, digamos... La Constitución de Francia se lo permite. Pero por supuesto, porque es un primer ministro, digamos, y siempre que lo sigan eligiendo, siempre que el Parlamento le siga dando aval, claro, sigue. Es un sistema no un sistema parlamentarista. Sí. Bueno, en un sistema parlamentarista... Bueno, pero el principal dirigente del país está en el poder durante todo el tiempo en que las instituciones lo permiten. Este es otro sistema, efectivamente, ¿no? Pero yo muchas veces me he preguntado si no deberíamos tener un sistema parlamentarista. Bueno, de todas es otra formas, discusión. De todas formas, es otra discusión. Evo se engolosinó, ¿no es cierto? Lo de Evo es un error espantoso, pero lo que no hay que olvidar nunca es el descomunal éxito económico de Evo, lo que hizo por su pueblo. Yo me animo a decir, a proclamar, es decir, a gritar, en estos días nació un gran prócer boliviano y latinoamericano. Y quienes lo derrocaron se van a arrepentir, porque por más errores que haya cometido, ¿no es cierto?, este hombre consiguió que la economía boliviana creciera a más del 4% anual, sí, ¿no es cierto?, cuando la economía de Brasil estaba decreciendo al 3%, la economía de Chile creciendo apenas al 1%, la Argentina por ahí, ¿no es cierto?, más que Perú, más que Estados Unidos, más que Alemania, más que Japón, más que China, más que China no. China es el único país entre los que pude investigar. Está bien. Claro. Yo, viste como acá se puede decir cualquier cosa. Yo eso que decís vos, que es un gran prócer, yo me parece que abusó del poder, pero... ahora es que no importa, es decir, los grandes próceres... para mí el abuso del poder... Los grandes próceres casi siempre abusaron del poder, digamos... Bueno, entonces un día van a venir uno, nos va a matar a todos y va a ser un país fantástico. Déjame decirte que estos ponchos rojos, sí, ¿no es cierto?, de Evo Morales, me hacen acordar a los gauchos de Güemes. Y Güemes fue un gran prócer y abusó del poder. Sí. ¿Qué le vas a hacer? Son situaciones de emergencia. No, para mí no vale que le vas a hacer, pero yo respeto tu opinión. Entiendo tu posición principista, sí. Pero lo que te quiero decir es que además, por ejemplo, hoy estuve discutiendo a viva voz con una boliviana amiga mía, con la cual discrepo totalmente. Sí, pero sos democrático y se puede discutir. Entonces, pero lo que te estoy diciendo es esto. Ella me dijo que Evo les había dejado una enorme deuda. Y entonces me puse a explorar esto. Fui a los datos de la CIA, porque yo solamente me baso en datos de la CIA, ¿no es cierto? La CIA no tiene ningún interés en hacerle propaganda a Evo. Y me encuentro con que la deuda pública boliviana como porcentaje de su Producto Bruto Interno es inferior a la Argentina, muy inferior a la de Brasil, e infinitamente inferior a la de España. Es decir, es una cosa maravillosa. Y yo me pregunto, Luis, Bueno, dale, cerra. Me pregunto, cierro acá, ¿no es cierto? Sí, y después lo sigo. Claro. ¿Cómo, digamos, puede ser que un gran empresario aliado con la mayor parte de la burguesía argentina tenga el descalabro económico que nosotros tenemos y que un campesino cocalero como Evo Morales tenga este éxito rotundo? Yo creo que no se lo bancaron. Es decir... Vos decís que porque es negro, indigente, todo ese discurso... No podía ser, claro. No era aceptable que tuviera este éxito, justamente en el ámbito en que no tenía que ser exitoso. Bueno, dame un minutito porque quiero poner esto es un factor que te genera el golpe de Estado. Sí, la reacción de la burguesía. Bueno, Luis, perdón, sí, listo, por supuesto, está bien. No, está bien. Bueno, para mí es un problema de poder. Y obviamente yo respeto la opinión de Escudé y ahora le voy a preguntar a Willy, ¿no? También sobre la economía, si tiene una idea. Volvamos al poder. A lo que genera el poder en las personas, porque si no podemos estar hablando... ¿Vos te imaginás cómo se debió haber sentido Macri cuando creyó que le tocaría otro turno de 4 años y recibió el palazo de las PASO y lo transformó en un dirigente de la oposición? ¿Y por qué te cuento esto? Porque me gustaría que hagamos el siguiente ejercicio rápidamente. Plantear en qué se parece lo que está pasando en Bolivia en términos políticos, con lo que pudo suceder en la Argentina. Son dos ideas distintas, dos países diferentes.
pocos años atrás. Cuidado. Así como Evo parece haber caído, más allá del golpe, por su ambición desmedida, que reconoce Cudé, no lo que mete, pero su ambición desmedida de permanecer en el poder, yo no me quiero olvidar que Cristina y los que estaban alrededor de Cristina también soñaron con una presidenta eterna. Inmediatamente después de 2011, cuando ganó con el impresionante número del 54% de los votos. Es descriptivo esto, ¿eh? Yo lo recuerdo muy bien porque fue en las elecciones legislativas de 2013 cuando Sergio Massa ayudó a malograr el sueño de Cristina eterna. Sí, vos me dirás, es el mismo Sergio Massa que al aceptar sumarse al Frente de Todos, ahora posibilitó el regreso del peronismo al poder. Sí, estamos en Argentina. Y lo recuerdo muy bien porque muchos, entre ellos Diana Conti, lo dijeron con nombre y apellido y lujo de detalles, para que a nadie le quedara dudas de que consideraban a Cristina eterna, casi inmortal. Yo no sé si tenemos el tape ese, si no lo dejamos. A ver, pongámoslo. Todo el kirchnerismo pretendemos que sea Cristina la candidata, es la única que puede asegurar la continuidad de las reformas que se vienen haciendo para instaurar un nuevo modelo político del país donde todos los argentinos puedan vivir en condiciones más igualitarias. Cristina gana en primera vuelta en el país. Los jóvenes, algunos sectores ultra-kirchneristas, yo pertenezco a ellos, avisoramos a veces el deseo de hacer una reforma constitucional porque quisiéramos tener una Cristina eterna. Cristina eterna, febrero de 2011. Bueno, yo sé que estás pensando ahora mismo que de todos modos Cristina volvió al poder. Y habrás pensado que volvió al poder y volvió casi en plenitud. A pesar de que tiene por arriba un presidente como Alberto Fernández. A ver, no es por ciento lo que presumo yo, ¿eh? Sí creo que Cristina va a incidir, pero esto es una lotería, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo creo que Cristina va a incidir. Sí creo que es probable que Alberto tenga que esperar su regreso de Cuba para poner en consideración alguna de sus designaciones para anunciar los posibles nombres del gabinete que tiene en la cabeza. Pero ahora volvamos a Bolivia. Aunque no me parece tan conducente a la discusión ideológica en este momento donde hay violencia en las calles, sí me resulta evidente que lo que pasó debe ser caracterizado, como dice Cudé, yo lo comparto, como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Evo presentó su renuncia por sugerencia expresa del máximo jefe militar. Mirá. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Lamento mucho este golpe cívico. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Bueno, pero antes de eso, una buena parte de los bolivianos hicieron sentir su malestar ante las siguientes decisiones de Evo. Para mí, típicas decisiones que muestran el uso y abuso que hizo el expresidente de Bolivia del poder. En 2016, Evo violó la Constitución al convocar una consulta popular con una única pregunta: si se podía presentar como candidato a su cuarto mandato. Evo perdió el plebiscito. El 51.3% rechazó la reforma para habilitarlo a la RR. Sin embargo, Evo ignoró el resultado y presionó a la Corte Suprema para lograr un fallo que le pudiera permitir ser reelegido de manera indefinida. La nueva Constitución, que el mismo Evo había impulsado en 2009, había establecido un mandato presidencial de 4 años con una única reelección. Pero Evo pasó por encima de eso, pasó por la reforma constitucional y llamó de nuevo a elecciones. Por último, en las elecciones, la OEA detectó el domingo 20 de octubre pasado irregularidades insalvables, ese es el textual de la OEA, en la cadena de custodia, conteo de votos, tecnología, integridad de actas, estadísticas. Cuando parecía que el candidato opositor, Carlos Mesa, estaba alcanzando los votos para ir a la segunda vuelta, hubo un apagón informático y 24 horas después el sistema se restableció. Evo Morales anunció que había ganado en primera vuelta y se adjudicó el triunfo por unos 40.000 votos. Si esto hubiese pasado en Argentina, era un escándalo. Un escándalo. No podía haber sucedido.
Las irregularidades detectadas por la OEA alcanzaron los 400.000 votos, es decir, 10 veces más que la diferencia de votos que registró Evo Morales. La legisladora Yáñez se autoproclamó hoy presidente de Bolivia. ¿Cómo va a seguir esto? No lo sé. Se supone que va a convocar elecciones de manera inmediata y que Bolivia podría tener nuevo presidente antes de que termine el próximo verano. Lo importante es que no haya violencia. Y lo importante es que lo que está pasando no tenga impacto en Bolivia, en la economía y en América Latina, obviamente. Willy, hacemos una primera lectura, política y económica. Bueno, por lo pronto me parece que el factor Bolivia le agrega al presidente electo, bueno, Alberto Fernández, un problema que en alguna medida no estaba en el cálculo, por lo menos hace algún tiempo, ¿no? ¿Por qué, Willy? Bueno, porque me parece que en alguna medida él tiene también un poco que sobreactuar en esta situación en función, por supuesto, de la coalición que lo llevó al gobierno y de una situación que además, y bueno, tiene un componente ideológico que en la Argentina también juega mucho, ¿no? Y eso, en alguna medida, empieza a tensar la relación que parecía bastante encaminada con la Casa Blanca, aunque yo no creo que, digamos, tampoco las cuestiones de las declaraciones sean tan relevantes. Pero bueno, hoy tuviste un escenario donde los bonos argentinos cayeron 7%, digamos, el riesgo país volvió a subir. Es cierto que hoy se complicó severamente Chile. Por primera vez hubo una corrida contra el peso chileno. De hecho, el peso chileno se devaluó casi 15% desde que empezaron los conflictos. 15%. La bolsa. Ojo que Chile es una economía, el 15% de Chile es como tener que multiplicarlo casi por 5 a nivel Argentina, ¿no? Justamente hablando de Chile, me das un segundo. Empezó a hablar el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Veámoslo, escuchémoslo. A nuestro país y a millones de familias chilenas. A pesar de todos los esfuerzos y todo el sacrificio y abnegación desplegado por nuestros carabineros y nuestra policía de investigaciones en cumplimiento de su mandato y obligación constitucional, el orden público ha sido vulnerado y la seguridad ciudadana no ha sido respetada. Para fortalecer la importante e indispensable labor que deben cumplir Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado, para aumentar la capacidad y aumentar la eficacia de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Pero sin duda, esto no es suficiente. Dada la realidad que estamos viviendo los chilenos, esto no es suficiente. Esta grave situación de violencia y de delincuencia atenta severamente contra nuestra democracia, contra nuestro Estado de Derecho y sobre todo vulnera las libertades y los derechos de todos los chilenos, pero muy especialmente de los más vulnerables y de nuestra clase media necesitada. Estos son tiempos de unidad, son tiempos de grandeza. Eso es lo que todos nuestros compatriotas nos piden y con tanta razón. Por eso tenemos que hacernos el firme propósito de que esta situación tiene que terminar y tiene que terminar ahora y tomar plena conciencia de que eso depende del esfuerzo y del compromiso que pongamos cada uno de nosotros. Todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales, todas las chilenas y chilenos de buena voluntad, tenemos que hoy día unirnos en torno a 3 grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales. Primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia, que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda una violencia que nos ha causado tanto daño y que también condene con la misma fuerza a todos quienes, directa o indirectamente, la impulsan, la avalan
o la toleran. Segundo, un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos un robusto o una robusta agenda social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo, un Chile con más equidad y con menos abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios. Y tercero, un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita. Quiero decirlo con toda claridad. Desde el primer día, nuestro gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles por escuchar a la gente, con atención, con humildad, con comprensión, y también por buscar acuerdos con todos los sectores, con buena voluntad, con capacidad de diálogo y con flexibilidad, porque estamos absolutamente convencidos que debemos y tenemos que impulsar todos juntos estos tres grandes acuerdos: el acuerdo por la paz, el acuerdo por la justicia y el acuerdo por una nueva Constitución. La grave situación que vive nuestro país desde hace ya casi 4 semanas exige, y con urgencia, dejar de lado todas las pequeñeces, dejar de lado todas las miserias, actuar con la grandeza, la generosidad y el patriotismo que las circunstancias nos exigen para poder concretar estos tres grandes acuerdos que tanto necesita y tan fundamentales son para que Chile pueda reencontrarse con su futuro y para que las familias chilenas puedan encontrarse con la paz y puedan vivir sus vidas con libertad y con seguridad. Tenemos que empezar con el acuerdo por la paz. Y aquí todos y cada uno de nosotros tiene que asumir sus responsabilidades. Porque sin paz y con un país que sufre la violencia que hemos sufrido en las últimas semanas, el acuerdo por la justicia y el acuerdo por la nueva Constitución no van a poder avanzar ni llegar a buen puerto. Igual como no toleramos ninguna violación a los derechos humanos, tampoco toleramos ninguna impunidad frente a delitos que reflejan tanta maldad y que han causado tanto daño a tanta gente durante tanto tiempo. Por esa razón, he instruido al Ministerio de Interior y Seguridad del Estado y Seguridad Nacional que mañana presente querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o que han promovido o que han fomentado o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada. Llamo a todos mis compatriotas, a todos los chilenos y chilenas, a unir nuestras voluntades, a unir nuestros corazones para lograr un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución para Chile. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, a ver, esto está alcanzando una tensión, un nivel de tensión muy fuerte, ¿eh? A ver, Cecilia y Hugo, Sí. Cecilia, hacemos un resumen de lo que Sí. acaba de decir el Mire, presidente chileno, Sebastián algunos Piñera. datos. Un acuerdo por la paz, una nueva constitución, la convocatoria a reservistas y retirados y robustecer la justicia para penar aquellos delitos ocurridos en la escena pública. Recordemos, 4 semanas, desmanes hoy en el paro general en Chile, situaciones muy complicadas, prendieron fuego una parte de Entel, de la central eléctrica en ese país. Las decisiones del presidente Piñera son muy sorprendentes, Cecilia. Sí, habla de un nuevo pacto social, ¿no? Y dice que a partir de mañana están instruidos desde el Ministerio del Interior a presentar querellas por la Ley de Seguridad del Estado
contra quienes participaron de los violentos hechos en las últimas 4 semanas. Y también habla de no permitir violaciones a los derechos humanos. Chile está comprometido, está siendo mirado por organismos internacionales. Claro que sí, hoy apareció lo que ha sucedido. Hoy apareció una nota en el New York Times que decía que algunos carabineros le apuntaban a los ojos a algunos manifestantes y dejaron ciegos a varios. Pero hay otro dato que a mí me parece fundamental. Está llamando un plebiscito para impulsar una nueva constitución, Willy, eso No, entendí. Yo entendí que una vez que la constitución eventualmente se aprobara, tiene que haber un plebiscito para validarla. Eso Entonces, es lo que yo entendí. Claro. primero va a plantear una nueva constitución y después un plebiscito para Sí, Aparentemente habló de un eso es lo que acuerdo entendí. por una nueva constitución. Un acuerdo. Una Sí. constitución. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Qué está Bueno, pasando en yo Chile? a Piñera le diría, ¿no es cierto?, me gustaría poder gritarle en la cara y decirle que lo que causó, comillas, tanto daño en las últimas jornadas, en las últimas 4 semanas, es la inequidad de la distribución del ingreso en Chile. Mucho más Ahora, que los delitos. Sí, de una estas- preguntita. Si lo hubieran, si las manifestaciones voltean a Piñera, ¿también lo considerás un golpe de Estado vos, no? Yo creo que sí, que efectivamente, si Piñera es volteado, ¿no es cierto?, por parte de sectores organizados que representan algún tipo de, No, que se interrumpe el orden partido, constitucional, de fuerza. Carlos, porque si no tenemos que empezar a estudiar toda si se interrumpe el orden constitucional es un golpe de Estado, sea contra un presidente de centro-izquierda, de izquierda, o un presidente de derecha. Bueno, es decir, eso es relativo. Si el presidente se mueve... ¿Cómo relativo? ¿El golpe de Estado es golpe de Estado siempre? El golpe de Estado es golpe de Estado siempre, es decir, efectivamente, pero en Bolivia lo que vemos es a la policía y al ejército insubordinándose contra sus mandos naturales, ¿no es cierto? Y generando ellos una situación de anarquía, ¿no es cierto? Y es por eso que lo de Bolivia se debe caracterizar como un golpe de Estado perpetrado por la policía y las Fuerzas Armadas. En el caso chileno, digamos, esto es mucho más difícil de discernir. No sabemos qué organización está detrás de estos hechos, si es que hay una organización detrás de estos hechos. No, Pero bueno, a ver, lo que sí, primero hay Luis, gente pero Luis, hay gente que espontáneamente salió de la puede calle ser, y hay bien, organizaciones detrás. pero yo lo que A mí quiero no me decir... parece que... Espera, Carlos, un segundo. Con todo respeto. A mí no me parece que gente que salga a la calle pidiendo justicia social y reivindicaciones sociales que están en todo su derecho, vayan y quieran meterse adentro de la embajada argentina y romper Chile, todo, por incendiar. supuesto, estoy de acuerdo contigo, bueno, porque si no estoy de acuerdo contigo, pero, ¿no es cierto?, cuando un país que ha crecido todo lo que ha crecido Chile, que ha prosperado todo lo que ha prosperado Chile, tiene un índice Gini de 46... frente es el índice de igualdad, ¿no? El índice de Gini es un índice que de mide concentración la económica. concentración económica. Sí. Cuanto más alto es el índice, mayor la concentración. Cuanto más bajo, más igualitario el orden económico, ¿no es cierto? Es decir, Chile, que ha sido tan elogiado, tiene un índice de 46. Y la Argentina, que es tan vilipendiada por todos y especialmente por los argentinos, tiene un índice de Gini de 41. Es decir, mucha más equidad social, pero más aún, digamos, los sistemas de pensiones privadas que se instalaron en Chile son terribles. En promedio la gente aportó durante solo 20 años, se jubilan y entonces sus haberes jubilatorios tienen que ver con lo producido durante 20 años. Con eso producido van a vivir otros 20 años. Es decir, que están condenados a una vejez miserable. En otra cosa, por ejemplo, en 2018 el 7% de los chilenos creía que el país estaba gobernado para una pequeña minoría de privilegiados. Sí, y probablemente estaba gobernado. Y por supuesto que sí, ¿no es cierto? Y Piñera es uno de ellos. Y Cecilia Morel, la mujer de Piñera, cuando todo esto explotó... Sí, habló de los alienígenas. Sí, claro, sí. no, por mostrando, digamos... Chile mostrando es el una clasismo y el sociedad elitismo. dividida entre Sí. burgueses y rotos. Sí. Porque así se los llama en Chile, Sí. rotos. Escúchame, Carlos, una cuestión. Yo, con todo el respeto del mundo, le dije a Alberto Fernández, presidente, cuando yo había ganado las PASO, que por favor no usara el dedito porque es de te pido, por favor, que vos Pero sos yo no un te señalé a vos. No importa, pero el dedito siempre es... Bueno. te lo digo respetuosamente. No, pero yo te lo Para acepto. divertirnos un rato. No, hombre. Yo viste que a veces me cruzo el brazo para no usar el dedito. No. Pero te agradezco igual. No. Yo te agradezco a vos el llamado de atención porque es importante. Es importante el dedito. No. Willy, ubícame de nuevo. Ubícame en la economía.
si tenés ganas, economía chilena, economía boliviana, impacto en la Argentina, perdón, a menos de un mes y pico de que Alberto Fernández asuma el poder. En el medio esta convulsión en Latinoamérica, ¿no? Sí, yo creo que los problemas económicos que tiene la Argentina, bueno, son muy previos a todas estas crisis y naturalmente la Argentina tiene su agenda propia. Esto en alguna medida exacerba los ánimos y puede complicar o no eventualmente el posicionamiento de Argentina, sobre todo porque estamos viendo un Alberto Fernández como presidente electo muy activo en política exterior y diferenciándose claramente de Macri en ese sentido, pero muy callado en política económica. Te pregunto, hay que ver a Alberto Fernández. Alberto Fernández cada tanto dice que el modelo de gobierno es el modelo del primer gobierno de Néstor Kirchner. Si me apuras te diría los primeros 2 años del gobierno de Néstor Kirchner, porque esto lo agrego yo, no lo dice Fernández, a partir de 2006 empezaron a manipular el INDEC. Ahora, era el Néstor Kirchner que en el 2005 le dijo a Bush, le tocó la rodilla y le dijo, no escuche lo que digo, mire lo que hago, yo soy peronista. Claro. ¿Ese es Alberto Fernández? Sí, lo que pasa que lamentablemente la herencia que recibió Néstor Kirchner de Eduardo Duhalde es mucho mejor que la que recibe Alberto Fernández del acumulado Cristina Macri, digamos, ¿no? Es decir, los últimos 4 años de Cristina y los 4 años de Macri, en términos de herencia macroeconómica, son mucho más complicados. Duhalde, digamos, no había un proceso inflacionario, por supuesto el tamaño del sector público y del gasto público era mucho menor, se podía financiar con una devaluación y retenciones y lograr fuerte déficit fiscal. La Argentina hoy no tiene ni siquiera crédito en pesos, es decir, la Argentina está con problemas para pagar sus compromisos en pesos, ni hablar en dólares, ¿no? Eso no le pasaba a Néstor Kirchner. El otro día cuando te entrevisté para la radio... Además, Néstor Kirchner, digamos, la primera incertidumbre que resolvió fue el ministro de Economía. Acordate que Néstor Kirchner, en alguna medida, lo ayuda mucho a ganar las elecciones, que él anuncia a Roberto Labaña como su ministro de Economía. Willy, el otro día por radio y después en tu programa de La Nación vos planteaste 2 peligros. Un peligro de hiper, como producto de la seducción por empezar a emitir dinero. ¿Ese peligro existe? Yo creo que es muy bajo porque en general no creo que la Argentina vaya a cometer los mismos errores que se cometieron al final de los 80, lo que disparó la hiperinflación de Alfonsín sobre todo, ¿no? La primera, la de junio. Claro, que es básicamente imprimir pesos y llenar los bancos y pagar todos los compromisos en pesos y permitir financiar, digamos, una mayor corrida financiera. Además, eso sería sin ningún acuerdo con los acreedores. Yo creo que... Bueno, el otro peligro sería el peligro de default. Claro, pero, digamos, las dos cosas tienen una que ver. O sea, para que se frene la corrida contra el peso, tiene que haber algún grado de certeza sobre qué va a pasar con la deuda, sobre todo la deuda en pesos, no solamente la deuda en dólares, ¿no? ¿Por qué crees que...? Yo creo que hay chance de que se pueda llegar, digamos, a ciertos acuerdos razonables con los acreedores, y no creo que la Argentina se vaya a lanzar a esa locura de la emisión sin respaldo. En realidad, para aplicar el plan Fernández, Roberto Fernández, que es el plan de la maquinita de la felicidad, el del sindicalista, sí. Claro, un poquito tenés que arreglar con los acreedores. Si vos arreglás un poco con los acreedores, y haces sintonía fina con la emisión, te da margen tal vez para aceitar un poco la economía. Willy, ¿por qué crees que Alberto Fernández todavía no presentó a sus ministros y a su equipo económico? Aunque mi información es que Culfas va a ser el ministro de la producción, que posiblemente Nielsen va a ser el ministro de Hacienda, Economía y Hacienda, y la razón es porque negoció la deuda externa y porque la deuda va a tener, yo te diría, un peso fundamental en la economía argentina. ¿Pero por qué crees que no anunció el gabinete todavía? Bueno, no lo sé con certeza. Hay 2 teorías, ¿no? Es decir, hay quienes suponen que no le conviene políticamente porque desgastaría su equipo. Eso es lo que dice él, ¿no? Lo que decía Kirchner, el que suena, suena. Claro, trata, digamos, de postergarlo lo mayor posible. En todo caso, digamos, los costos
de la incertidumbre por ahora los paga Macri, que en el final de su gobierno. Y bueno, y hay quienes suponen que porque todavía hay cuestiones que no están definidas. Por ejemplo, dicen que hay muchos vetados, que el Instituto Patria tiene mucha influencia en algunos sectores. Por ejemplo, Redrado, energía. Bocio. Y en energía parece que Cristina está muy firme, digamos, con sus propios candidatos. Ajá. ¿Y quiénes serían? Bueno, ¿Galucho? no sé si, digamos, Galucho es una persona que Cristina respeta mucho, digamos. ¿No? Mirá, salió con rima. Con rima. Ella no sé si va a ser él mismo, pero es una persona que Cristina escucha. Ya tuvo su experiencia, ¿no? El caso de Redrado, vamos a ver, ahí es un caso que también dicen que puede haber alguna discusión allí, pero la verdad que no lo sabemos. ¿Lo ves a Roberto Lavagna presidiendo el Consejo Económico Social o ayudando de alguna manera? Me encantaría que pudiera aceptar ser canciller. Yo creo que ese es un lugar bárbaro para Lavagna. ¿Por qué? ¿No? Y porque Lavagna tiene... mucho contacto con... Y tiene alguna... Es de alguna manera una señal en términos de política exterior que me parece que lo va a ayudar a Alberto Fernández, bueno, a moverse en esa Corea del Centro que él se tiene que mover, ¿viste? Ahora, todo depende de lo que quiera hacer Alberto Fernández. Claro que sí. Todavía vamos a verlo. Hay mucho por ver todavía. Claro que sí. Enseguida me voy a ir a hablar con Pola Oliaksarak, no solamente para hablar de su novela, sino por su mirada. Ella es articulista, ensayista, en perfil y debe tener una mirada sobre la actualidad. De hecho, la tiene. Tuitea, escribe artículos. La última, ¿cómo ves en este complejo mundo a la Argentina, Carlos? A la nueva Argentina que va a venir con... Argentina la veo, ¿no es cierto?, en una posición muy particular. Porque mira, déjame en un pantallazo, por favor, ¿no es cierto?, Carlos, resumirte la historia argentina. La mejor... ¿La historia? La historia. Sí. La mejor noticia que tuvo la Argentina en toda su historia fue que de repente, hacia 1880, su economía se complementó con la británica y empezó a crecer a tasas astronómicas. La peor noticia que tuvo, ¿no es cierto?, fue cuando Gran Bretaña fue reemplazada por Estados Unidos como hegemón en el cono sur de América del Sur, porque eso significó, significó que el país que se complementaba con Argentina era reemplazado por un país que no necesitaba a la Argentina para nada. ¿Y la conclusión de esto? Fue una tragedia. Okay. Ahora, la mejor noticia que hemos tenido desde entonces es el ascenso de China. Claro. Y ves, te he resumido... Sí, muy bien, es el ascenso de China. ¿No? O sea, es el ascenso China de avanzando por el mundo en la guerra porque comercial. China es un país que allá se ha igualado con Estados Unidos y es un país que se complementa con la Argentina, como lo hacía antiguamente Gran Bretaña y a diferencia de Estados Unidos. Entonces, hace poco los chinos me interrogaron sobre esto, ¿no es cierto? Y me publicaron un artículo en chino, que yo no puedo leer, así que no sé cómo me lo tradujeron, ¿no es cierto? Pero esencialmente lo que yo les decía es no hay nada mejor para la Argentina, pero ves, ahora no uso el dedito, algo así. Muy bien, muy bien. No hay nada mejor para la Argentina que la aparición de China. No. Ay, perdón del dedo. Sí. No, ¿No hay nada mejor para la Argentina? Que la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que abre mercados para la Argentina, es una cosa maravillosa. Y hablando de Argentina, hay novedades judiciales. Una tiene que ver con Cristina. ¿Me la contás, Cecilia de Habana? Dale. Sí, Luis, así es. Hoy la Cámara Federal le rechazó un planteo a la defensa de la expresidenta que había pedido el apartamiento del camarista Martín Lürsum. Esto fue en el marco de una denuncia, ¿recordás, Luis, por el crucero? Sí. Bueno, ahí fue sobreseída y el fiscal Marijuán apeló, ahí llegó a la Cámara Federal y cuando llegó a la Cámara Federal, Cristina recusó a Lürsum. La causa había sido investigada por María Servini, quien sobreseyó a la expresidenta y actual vicepresidenta electa. En la causa era, por supuesto, de enriquecimiento ilícito y ahí, como te decía, estuvo la decisión de Marijuán, llegó a la Cámara, ahora la Cámara tiene que decidir si mantiene el sobreseimiento o lo revierte y Cristina vuelve a ser investigada. Gracias, Cecilia. Bueno, Pola, hablemos de todo este lío. Primero, gracias por... Bueno, me mandaron el libro, gracias por la novela, la estoy terminando, me parece exquisita. Muchas gracias, Luis, por invitarme. No, por favor. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, sobre lo de Bolivia me sorprende, digamos, no solamente el nivel de lío, sino como la aparición de una especie de crimen de lesa democracia, porque me parece que
a partir del 21 de febrero, con el referéndum, en el momento en el que Evo no le da bola a la voluntad popular, que dice, no queremos que te reelijas, luego con un proceso donde cuando Evo se da cuenta de que no lo va a separar de su contrincante una diferencia de 10 puntos, interrumpe las elecciones para luego como reanudarlas e incluso casi admite que sí que hubo fraude. Pero imagínate que, o sea, poner que estás en la facultad, das un examen y te copias. Bueno, no es que podés como, ay, bueno, lo doy de nuevo el examen. No. Primero te tienen que poner, te tienen que bochar. Te bochan, te vas o te expulsan. Entonces, la cuestión de la renuncia de Evo siempre estuvo como en lisa, dado este récord que apareció. Y luego o sea, estoy como un poco informada del tema porque estaba en Arequipa con intelectuales bolivianos y con, bueno, no sé, con gente que estaba siguiendo muy de cerca el caso y me contaban cosas como que cuando la policía decide no acatar el llamado de Evo de reprimir, hay policías que quedan como ellos en situación de vulnerabilidad en relación a la gente que banca a Evo y que obviamente Evo como dirigente cocalero, digamos como una especie de Moyano, como súper poderoso. Entonces que mucha gente, los civiles hacían guardias para cuidar a los policías. Les daban comida, se turnaban para que los policías no estuvieran desprotegidos. O sea, una situación rarísima. ¿Eso en dónde? ¿En La Paz? Esto en Cochabamba, en La Paz y sobre todo en el Alto. Bueno, después hubieron como varias situaciones como muy graves donde personas que están con Evo atacaron buses de gente que se iba a manifestar. O sea, estaba claramente digamos, como el mandato de reprimir y son primero las fuerzas policiales las que se amotinan porque no reconocen ese mandato y luego estaba por verse, en ese fin de semana estábamos como esperando a ver qué pasaba con las fuerzas militares, que digamos, que es lo que pasa, lo que vos ves en Venezuela. Como las fuerzas militares no se rehúsan a reprimir, es que Maduro sigue en el poder. Pero, digamos, en el momento en el que las Fuerzas Armadas no reconocen como líder al jefe que está... Al presidente, al comandante en jefe. Al comandante que, dada como esta ristra de ilegitimidades, digamos, ellos tienen como argumentos legales para sugerir una renuncia, bueno, se da esta situación donde es como un golpe por defección. Pero, o sea, y combinado con una pueblada, donde... Además del pedido de renuncia de Evo, hay renuncias de gobernadores, de un montón de gente que, por ejemplo, renuncia, no sé, firmando la bandera. El pueblo boliviano, lo que me contaban estos amigos, o sea, y a diferencia de lo que escuchaba de Carlos Escudé, la verdad que no se banca el fraude. Ellos son muy democráticos y les gusta que les respeten su votito. Y como, digamos, ya era tan evidente... por ejemplo, digamos, después del 21 de febrero, cuando está ese referéndum que dice, no, Evo, no queremos que te reelijas, Evo aduce que es un derecho humano reelegirse, que también es como una especie de banalización, ¿no? Porque como, ¿qué clase? Me parece como algo raro. Mucha gente dentro de Bolivia no lo reconoce en tanto que golpe, pero bueno, sí, digamos... Entiendo. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que pasa en Chile y lo que acaba de decir Sebastián Piñera? Bueno, no sé, me parece que a diferencia de lo que pasó con Evo, los Carabinieri en ningún momento, digamos, se plantearon la posibilidad de no reprimir a la población civil. Eso es una cosa muy grave porque, como vos decías, están tirándola a la cabeza. Hay gente ciega y hay muchos heridos, hay muchos abusos, hay muchas violaciones. Viste que en Chile tienen esta moneda que es por la razón y por la fuerza. Bueno, es como que ahora Chile dijo, bueno, vamos por la fuerza. Una situación difícil. Una línea sobre Argentina, ya que bajamos por el Cono Sur. Bueno, no sé, creo que tenemos que esperar a ver qué va a hacer Alberto, ¿no? Que está tan interesado en la política exterior y en fomentar un perfil de izquierda, ¿no? Quizás para ser como una especie de tío Cámpora que dice, bueno, accedo al poder como con estos jóvenes, pero bueno, luego tenemos que ver qué es lo que va a hacer cuando accede. ¿Por qué lo nombrás a Macri presidente Miau? Bueno, es el gato, ¿no? Y él, digamos, se apropia de su gatismo, porque en un momento le decían gato de una manera despectiva y luego él asume su gaticidad. ¿Su gaticidad? Sí,
Y incluso, bueno, vos podés ver que Alberto Fernández se construye también en relación a su perro, a su perro Cole, a su perro Dylan. Y por otro lado, lo que yo vi en la marcha es que había mucha gente como vestida de gato, con orejitas de gato, lo que me pareció muy gracioso. En unos segundos... Como otra manera de pensar la grieta. En unos segundos te pido una línea de qué va tu novela Mona. Los Haroldos vino finos con Ángel, Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. ¿De qué va esta novela tuya que se llama Mona? Mona es mi tercera novela, es una novela que cuenta la historia de una escritora peruana que, bueno, es un poco bohemia, que va a un festival de literatura y es un thriller porque ella está escapando de una situación terrible, digamos, un poco ella es el cuerpo del delito y ese delito está como oculto y, bueno, te vas enterando a medida que lees la novela. Gracias, Pola, gracias por aprovechar bien el tiempo. Gracias, Carlos Escudé. No importa lo del dedito, no importa. Gracias, Cecilia Devana, gracias, Hugo Machiavelli. Nos vemos mañana en 4 días, como siempre, en vivo a las 10 de la noche. Chao.